Hola chicos, estamos de nuevo por acá en las clases virtuales. Hoy en la clase de comunicación estaremos hablando sobre la inferencia. ¿Okay? Vamos a ver qué significa esa palabra. De repente conocen la palabra inferir. Vamos a ver qué significa y con algunos ejemplos, porque la clase es bastante sencilla, para que tengan conocimiento de un tema más que es importante en la parte de comprensión lectora. ¿Ok? Bien, en primero quiero con este mapa mental conceptual o organizador gráfico, como le quieran decir, cómo logro como ser humano que sabe leer hacer una inferencia. ¿Okay? Antes de adentrarnos lo que es lo que es la inferencia. Cuando nos piden hacer este tipo de comprensión lectora, vamos a utilizar lo que dice el texto más lo que ya sé, va a dar como resultado mi inferencia, que es como mi opinión. En otras palabras, lo que dice en el texto son los datos de selección, es decir, lo que el autor publica en cierto libro o en un párrafo, más los conocimientos previos que tiene mi cerebro, ¿ok? Porque todos tenemos conocimientos previos. En algún momento de la vida sobre cualquier tema hemos escuchado alguna información, no somos eruditos para saberlo todo, pero cuando no sabemos algo, justamente por eso debemos estudiar, investigar, para poder llegar a una conclusión a la que llega todo lector usando los datos de selección y sus conocimientos previos. ¿Ok? De allí es donde sale la inferencia. Ahora, vamos a ver en sí qué es una inferencia. ¿Ok? Me voy a colocar por acá. Una inferencia es la habilidad que consiste en comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. ¿Ok? Para esto es necesario que se usen las ideas e informaciones explícitamente planteadas en el texto, tu intuición y tus ideas personales como base para conjeturar e hipotetizar. Como les dije en la lámina anterior, cuando nos piden hacer una inferencia, es decir, analizar o comprender un texto y una conjetura o una hipótesis, una idea, un análisis o un planteamiento de idea, es necesario que usemos las informaciones que nos dan como datos a partir del significado o del resto de la lectura o de un párrafo para poder, con nuestras ideas, nuestros conocimientos, llegar a un análisis. ¿Okay? Es como una conclusión que se relaciona con algo que tiene que ver con el texto que nos presenta. Bien, tenemos diferentes tipos de inferencias. ¿Okay? Tenemos 4. La primera de ellas es la inducción, que es aquella a la cual se llega observando lo particular para llegar a conclusiones generalizadas o generalizaciones, es lo mismo. Tenemos el tipo de inferencia por deducción, que es la que se da desde principios y axiomas analizando casos particulares, es decir, tomando en cuenta algunas referencias que nos dan. ¿Okay? La abducción, desde una serie de hipótesis se comprende un asunto, es decir, cuando se toman estudios de otros autores, ¿verdad? Para llegar a comprender cierto texto o cierto tema. Y la transducción con base en la semejanza. Pueden haber varios términos: igualdad, identidad, simetría, proporción, homología, analogía, para poder comprender mejor el asunto. O sea, hace semejanzas para poder comprender el tema o el texto que nos están queriendo plantear, para llegar a esa inferencia. Bien, fíjense, yo he traído acá un ejemplo de cómo hacer una inferencia. Dice, lee con atención el siguiente texto.
Para esto, les digo, antes de hacer una inferencia se debe leer con atención. No se puede leer por leer. Hay que ir leyendo, si es posible, releer nuevamente el texto y se puede usar también la técnica del subrayado, es decir, subrayar palabras claves para poder saber y sacar la conclusión de dicho texto. ¿Ok? Generalmente, en la inferencia nos ofrecen alternativas de respuesta para escoger una sola. Dice, mi tema de la lectura, ¿cómo se mide la edad de un animal? La edad de un animal puede calcularse de distintas formas. Por ejemplo, mirando el desgaste de los dientes, si es un mamífero. En el caso de los peces, las escamas aportan una indicación útil de la edad porque presentan anillos oscuros que se forman cada año durante el invierno. Cuando el crecimiento es más lento, los ecólogos, es decir, los encargados de estudiar los ambientes animales y pues pueden usar este método para determinar las edades de una población de peces, calcular cómo variará con el tiempo y decidir cuántos peces pueden extraerse en los años siguientes sin poner en peligro a la población. Ahora, me piden lo siguiente, subraya la conclusión que se puede sacar. Entonces me dan 3 opciones. Número 1, los animales crecen más lentamente que los hombres. Número 2, cada año deben cogerse menos peces que el año anterior. Y por último, la número 3, mi opción número 3, mientras más anillos oscuros haya en las especies, más edad tiene. Según mi criterio y lo que yo acabo de leer en este texto, la inferencia correcta es la número 3. ¿Por qué? Porque está hablando de la edad de un animal. ¿Y de cuál animal en específico me está hablando? De los peces. ¿Y cuál es la característica principal para medir la edad de ese animal? Lo que dice en la última parte del texto, mientras más anillos oscuros hayan en las escamas de un pez, más edad tiene. ¿Okay? Ahora sé que esta característica me hace establecer la edad que tiene un pez. Obviamente eso lo hacen los expertos en la ecología, ¿verdad? Encargados de estudiar todo lo que es anatomía, edad, peligros de extinción que corren todos los animales. Esta lectura que acabo de hacer como ejemplo es opcional si la quieren imprimir para pegarla en su cuaderno, o si la quieren tener como ejemplo la pueden transcribir en sus cuadernos como ejemplo de cómo sacar o llegar a una inferencia a partir de un texto. Bien, chicos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Tampoco les estoy dejando más tarea adicional, simplemente el ejemplo que les di, ¿ya? Tienen actividad por dibujar en el curso de Ciencia y Tecnología, no los quiero abrumar, eso sí les pido, pongamos mucho más empeño, cumplamos y verán que todo se nos va a hacer más fácil, si se puede. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme, infórmenme. Yo no puedo saber alguna situación que se presenten si no me informan. Bien, chicos, nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.